Y en esta sección, en este capítulo, lo que voy a procurar es tratar de llevar a la práctica todo aquello que hemos podido analizar hasta ahora. Como les digo, es imposible aprender a leer electrocardiograma en un taller de este tipo, pero sí es posible dar ciertos criterios que nos puedan permitir anticipar o resolver un problema en el momento que estoy enfrentando al paciente con la anestesia. El electrocardiograma en la práctica diaria. Pacientes en sala de operaciones de todos los días. A mí me encanta siempre anticipar mis ponencias según la mitología griega. Y encontré una mitología, si vamos a utilizar esa redundancia como castellano, que podía simbolizar la intención o el objetivo de esta ponencia. Atalanta tuvo la particularidad de ser una mujer muy bella. Según la mitología, ella tenía las cualidades de ser una supermujer. Era probablemente la mujer que podía hacer una triatlón sin problema. De hecho, algunos historiadores mencionan que ella fue la única mujer que acompañó a Perseo y los argonautas. Es decir, ya desde esa época estaban presentes haciendo funciones en todo aquello que los hombres decían era exclusiva para los hombres. Ella vivía en los bosques, era una mujer muy ágil, muy rápida, una excelente cazadora. Pero Atalanta se negaba a unirse a un hombre. Ella solo decía que se iba a casar con un hombre que le ganase en una carrera, en una competición de velocidad. Resulta que ese hombre apareció. Fue uno de los seres humanos comunes y corrientes que vivían en una aldea cercana y la retó a una carrera. Solo que este hombre vino ya precedido por una ayuda de la diosa Atenea, quien le regaló unas manzanas de oro, que después serían la causa de la famosa manzana de la discordia. Sucede que estas manzanas de oro eran muy preciadas en esa época por su belleza. Atalanta empezó la carrera y obviamente le sacaba mucha ventaja a este individuo. Pero cada vez que el individuo veía que Atalanta se alejaba, él hacía caer una manzana de oro. Atalanta se detenía y volvía a recoger la manzana de oro. El hombre seguía avanzando. Atalanta se recuperaba, dejaba caer otra manzana de oro. Atalanta se detenía, retrocedía a recoger la manzana de oro. Y así se fue dando todo hasta que el hombre llegó primero a la meta. Por lo tanto, reclamó su premio, el matrimonio. Allí se confirmaron dos cosas, ¿no? La primera, el hombre solo puede vencer a la mujer basados en la astucia. Y la segunda, las mujeres desde la mitología griega tenían una pasión por el oro. Muy bien, ¿cuál fue el premio? El matrimonio. Gracias a su astucia, le ganó a la mujer más rápida. Vamos a ver si leer un electrocardiograma se debe hacer con rapidez o con astucia, si vamos a tener un premio basados en esto. Les planteo la siguiente agenda: el electrocardiograma y las curiosidades de la cardioversión eléctrica. Muchos de ustedes van a ser convocados para hacer una cardioversión eléctrica. El electrocardiograma y el rol de un marcapaso en sala de operaciones. El electrocardiograma y las sorpresas de la fibrilación auricular. El electrocardiograma y las enfermedades de los canales, realidad o invento de los electrofisiólogos. Los electrocardiogramas peligrosos para el anestesiólogo. ¿Qué pasa con la cardioversión eléctrica? Paciente mujer de 58 años con palpitaciones recurrentes desde hace 3 años. Tiene un nuevo episodio de palpitaciones de 2 horas antes de una cirugía que estaba programada denominada colecistectomía. Como este paciente se iba a hacer un procedimiento, el médico que está a la mano más cercano es el anestesiólogo,
Cardiólogo está en su consultorio, no quiere venir a responder el riesgo quirúrgico, menos va a responder a un llamado faltando tan poco para una cirugía. Son así de caprichosos. ¿Qué hacemos entonces? Ya hemos revisado que concepto número 1, esto es una taquicardia. Concepto número 2, es una taquicardia de QRS estrecho. Ajá, esto viene de la aurícula, no viene del ventrículo. Número 3, es bastante regular. Por lo tanto, no es fibrilación auricular. Y número 4, ¿tiene ondas P visibles? Nosotros sabemos que sí tiene ondas P visibles, pero es complejo identificarlas. No es indispensable en el proceso. Yo ya supe que esta es una arritmia supraventricular que va a poder ser manejada con toda calma mientras me responda una duda. ¿El paciente está estable? Nada de lo que hemos discutido hasta ahora sirve si es que el paciente está hipotenso, si es que el paciente está con trastorno de la conciencia, si es que el paciente está en insuficiencia cardíaca. Porque eso cambia el mensaje. Si hay inestabilidad, hay que responder. Y es cuestión de minutos, no de horas, tomar una conducta terapéutica. Pues, si yo tengo una taquicardia regular, estable y respondo que es de QRS estrecho, puedo optar por las maniobras vagales, por el uso de algún fármaco para recuperar el ritmo sinusal. Pero si yo tengo a un paciente inestable, tengo que recurrir al uso de la cardioversión eléctrica. Paciente varón de 49 años, arritmia regular de QRS ancho en una cirugía de cambio valvular mitral. Tiene una presión arterial de 40 milímetros de mercurio y tiene este trazado en el monitor. El diagnóstico es muy claro: taquicardia de QRS ancho, inestable, cardioversión eléctrica. Mujer de 68 años con una arritmia irregular post-trauma torácico severo. En el monitor tiene una taquicardia que se denomina fibrilación ventricular. La única posibilidad que tengo es darle una descarga eléctrica. Pero eso se debe hacer a libre albedrío o hay ciertas normas que tomar. Muy bien. Siempre debemos contar con monitorización cardíaca si es que voy a intentar dar una descarga eléctrica. Siempre debo conocer al máximo el equipo de cardioversión o desfibrilación. Doctor, ¿es lo mismo cardiovertir que desfibrilar? La respuesta es no. Solo se desfibrila la fibrilación ventricular y en ella la descarga eléctrica va a caer en cualquier sitio del electrocardiograma. Pero se cardiovierte el resto de las arritmias porque yo busco dar la descarga eléctrica solo sobre la onda R. Y lo hago apretando este botón que se llama sincronizar. Con ello, la máquina va a emitir un corazoncito sobre cada QRS y dará la descarga sobre la onda R. Porque si cae sobre la onda T, lo que era medianamente malo se convierte en una cosa muy mala. Es el principio del electrocutado. El electrocutado no muere por efecto de electricidad directa, muere de mala suerte. Se electrocutó a 20 metros de altura, se electrocutó y se ahoga, o se electrocuta en el switch de la casa y justo la descarga eléctrica cae en la onda T de su ciclo cardíaco. En ese instante hace una fibrilación ventricular. Pero si la descarga eléctrica cae sobre la P, sobre la R, sobre cualquier otra, no pasa nada. Se quema el dedo, se quema cualquier otra parte, pero no se muere. Para evitar nosotros ser dañinos con el procedimiento, presionamos el botón sincronizar y hacemos una cardioversión eléctrica sincronizada. Como todos nosotros trabajamos ya en centros hospitalarios grandes, es mejor que sus centros cuenten con equipos de cardioversión eléctrica que incluyan el uso de parches. Su efectividad es muy alta. La posibilidad de efectos en la piel es mínima. La necesidad de cargas o dosis de electricidad
son bajas, por lo tanto son muy útiles. Una cardioversión eléctrica no se debe hacer si es que el médico anestesiólogo no está conforme con el procedimiento. Son ustedes los que dan el visto bueno para hacerlo, porque si no están de acuerdo, no se hace. Claro, si es una fibrilación ventricular, yo no llamo al anestesiólogo, yo doy la descarga eléctrica. Todas las demás arritmias deben tener un consenso entre la persona que la va a hacer y el médico anestesiólogo que va a proporcionar la anestesia. Estos parches pueden ser útiles incluso en los pacientes pediátricos. Pero miren lo que les pasa a las personas que hacen cardioversión eléctrica. Varón de 54 años, diagnóstico de fibrilación auricular hace 5 días. Tiene un antecedente de ablación de fibrilación auricular hace 2 años. Vamos a ver V1, vemos una oscilación de la línea de base. Sí, pues estoy de acuerdo, fibrilación auricular. El anestesiólogo me dice, doctor, fibrilación auricular, fracción de eyección, 68%. Ok, vamos a darle anestesia, hagamos la cardioversión eléctrica. Y ahí está, ahí se hizo la cardioversión eléctrica. Arritmia, 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 descarga eléctrica, justo empezando la onda R y ritmo sinusal. Éxito, felicitaciones, vamos a tomarnos un cafecito todos. ¿Hay algo raro en el electrocardiograma? Porque el procedimiento no acaba en solo dar la descarga eléctrica. El procedimiento termina viendo al paciente después. Y alguien muy acucioso dice, ¿qué es esto? ¿Esto es un artefacto o es un ST elevado? ¿Perdón? ¿Angioplastía? ¿Fibrinolisis? ¿ST elevado? ¿Enfermedad coronaria? A ver, tómale un electrocardiograma un poquito después del procedimiento y de pronto van a ver elevación del segmento ST en casi todas las derivadas precordiales. ¿De acuerdo? Y en algunos casos incluso un esbozo de un descenso del ST en las derivadas inferiores. Entonces la conclusión es, este paciente se está infartando después de una cardioversión eléctrica. La respuesta es no. El miocardio es un músculo y si ustedes le dan 200 joules, puede tener cambios eléctricos temporales. Imagínense, el golpe más fuerte dado por un ser humano en el tórax produce 15 joules. Si ustedes le dan 200 joules, algo debe tener el miocardio, ¿no es cierto? Estos cambios son transitorios. La elevación del segmento ST inmediato a una cardioversión no es un infarto en evolución, solo son cambios que van a desaparecer 10 minutos después. ¿De acuerdo? Mensaje número 1. Vean la repolarización cardíaca después del procedimiento, porque no se resuelve todo solo diciendo que el paciente ya despertó. Muy probable el cardiólogo que hizo ese procedimiento ya está en la cafetería tomando un cafecito. Hay que ver bien todos los electrocardiogramas. Y miren lo que les pasó a unos colegas. Paciente mujer de 47 años con diagnóstico de arritmia cardíaca. Hace 18 años. Utilizó como tratamiento propranolol, atenolol, todos los sol que existen en el mercado y además amiodarona. En todos los electrocardiogramas desde el año 2004 presenta ondas F negativas, los famosos dientes en serrucho, que nosotros sabemos son diagnósticos de flúter auricular. Sí, estoy de acuerdo, lo convocan para un procedimiento de cardioversión eléctrico. Y se decide no hacer la cardioversión eléctrica, sino hacer un estudio electrofisiológico y ablación, es decir, un intento de curación para toda la vida de este flúter auricular. La paciente ingresa a sala de procedimiento y se consigue un éxito marcado. El paciente vuelve a ritmo sinusal después de la ablación. Miren, aquí está la taquicardia, aquí ya recupera. Este es el registro dentro del corazón, aquí está la ablación y de pronto retorna a ritmo normal y aparece una pausa de 42 segundos post procedimiento. Es decir,
Se rompió el circuito del flúter auricular, pero el nodo sinusal demoró 42 segundos en volver a la normalidad. ¿Ustedes se imaginan qué hubiese pasado si hacían la cardioversión eléctrica en la sala de emergencia? Hubiesen tenido 42 minutos de asistolia y eso hubiese significado una catástrofe en una persona si es que tenía alguna comorbilidad asociada. Los fenómenos de bradicardia post procedimientos de reversión de arritmias existen y hay que estar preparados para enfrentarlos. Hay que anticiparnos que el paciente que está en una taquicardia puede salir a una bradicardia severa. De hecho, cuando nosotros completamos el estudio, vimos que el paciente tenía criterios muy claros de enfermedad del nodo sinusal. Nosotros sobresaturamos el nodo sinusal y comprobamos que a frecuencias lentas hacía pausas de 9 segundos, a frecuencias intermedias de 14,2 segundos y a frecuencias de flúter, cuando vuelve a la normalidad, de 42 segundos. Eso se llama enfermedad del nodo sinusal. Es indicación del implante de un marcapaso como se le hizo, pero hubiese sido una tragedia si es que este paciente no hubiese estado en una sala de arritmias. Obviamente, como teníamos los catéteres puestos, cuando se presentó la arritmia, se estimuló el corazón. El electrocardiograma y el rol de un marcapaso en sala de operaciones. Ablación de arritmias cercanas al nodo auriculoventricular. Los médicos electrofisiólogos les encanta poner catéteres y aplicar radiofrecuencia, literalmente coagular pequeños milímetros del corazón. El problema viene que si justo esa aplicación cae sobre el nodo auriculoventricular, estando con ustedes como anestesiólogos, porque esto es un procedimiento que duele, hay que hacerlo bajo anestesia, pueden encontrarse con este fenómeno. Unas pausas muy grandes porque se ha producido un bloqueo auriculoventricular inducido por mi tratamiento. Aquí no existe ninguna otra posibilidad que no sea colocar un marcapaso. O miren este otro paciente, en el cual, de 76 años, que tiene síncope hace 6 meses y que hace una bradicardia durante un procedimiento de revascularización coronaria. Una bradicardia que se caracteriza por PQRS, PQRS, P flotando, PQRS, P flotando, PQRS, P. Bloqueo auriculoventricular completo, literalmente el ventrículo no se mueve. Son situaciones que pueden suceder en sala de operaciones en cualquier instante. Por eso es que debemos estar preparados. Por eso es que debemos exigir que el médico cardiólogo establezca predictores de si el paciente tiene riesgo de hacer estas bradicardias. Porque si es necesario, debe ingresar con un catéter de marcapaso temporal. Y si es necesario y la cirugía lo permite, debe ponerse los parches de marcapaso temporal. De tal forma que si el fenómeno se presenta, podamos resolverlo a la brevedad. Esto es muy importante porque si operamos en el INCOR, doctora, aquí va a ser muy sencillo. Es decir, está con el electrofisiólogo al costado para hacer el procedimiento. Pero si tengo al traumatólogo al costado, él va a seguir operando porque no se ha enterado que estamos en asistolia. Vamos, no es su obligación tampoco, aunque como médicos debería, ¿de acuerdo? Ahí es rol fundamental del anestesiólogo. Poder establecer las alertas, poder predecir qué hacer para resolver una potencial arritmia. Exigir que el cardiólogo se comprometa antes en el procedimiento a saber qué pacientes tienen o no riesgos y qué estrategias se pueden utilizar para manejarlos. No es mi intención hacer que ustedes nieguen la anestesia al 98% de sus pacientes. Eso no sería lo correcto. Pero en un trabajo conjunto, todos estos pacientes pudieron haber sido predichos en la arritmia que habían presentado. Paciente varón de 69 años, cirugía de revascularización coronaria. En el periodo postoperatorio inmediato, donde ustedes son los pilares fundamentales del manejo, presenta esta taquicardia. Fíjense, ya sabemos, ustedes ya son unos expertos. Flúter auricular, doctor, no moleste, ya esto es demasiado fácil para nosotros.
Ok, sí es un flúter auricular. ¿Y qué hacemos? El paciente se está comenzando a poner hipotenso. Llama, localiza al cardiólogo, al cirujano. ¡Ah, cirujano es una ilusión óptica! Él termina de operar y ya, no lo va a saber. Llama al residente, él tiene que ayudarnos. Y entre el residente y el anestesiólogo sacan lo que dicen las guías europeas de manejo de los pacientes con flúter auricular, porque dice que si el paciente tiene cierta estabilidad, podríamos aprovechar el marcapaso temporal que tiene. Ustedes saben que la mayor parte de cirugías cardíacas salen con hilos de marcapaso temporal. Muy bien, si esos hilos en la aurícula están funcionando bien, puede utilizar el overdrive suppression o la sobresaturación de la aurícula. Si yo tengo ese marcapaso y acelero la aurícula, de pronto ¡puc!, retorna a la normalidad. ¿De acuerdo? Este es un principio que me evitaría hacer cardioversión, me evitaría darle fármacos complejos. Lo único que necesitaba es tener un buen marcapaso temporal funcionando. A los que hagan cirugía cardíaca, exijan que el marcapaso auricular está saliendo funcionando de sala, porque les va a ayudar a resolver este tipo de problemas. Como a mí me encanta la fisiología, me gustaría que ustedes se lleven este mensaje. ¿Cómo es así que yo, teniendo una arritmia rápida, si la hago más rápida, revierto la taquicardia? El principio es muy fisiológico. Entre más rápido haga yo el potencial de acción, más negativa se va haciendo su línea de base, hasta que llega un punto en el cual es tan negativo que ya no puede retroalimentarse. En ese momento entra en cero y le da el espacio suficiente para que vuelva el ritmo sinusal a funcionar. Eso se llama sobreestimulación, ¿de acuerdo? Y se hace con electrodos bien implantados. El electrocardiograma y las sorpresas de la fibrilación auricular. Mujer de 81 años, palpitaciones muy ocasionales, ingresa a sala de hemodinámica para el implante de un marcapaso. Tiene un evento cerebrovascular isquémico una semana después. Y la respuesta es: pusieron mal el marcapaso. Debe haber sido una complicación del marcapaso. La respuesta es que no fue complicación del marcapaso. La respuesta es que fue un mal diagnóstico del paciente. Probablemente tenía indicación del marcapaso, pero nadie se fijó bien en V1. Ustedes en V1 ven onda P. Una onda P siempre debe preceder al QRS si es que es sinusal positiva en 1, positiva en 2 y negativa en AVR. Pero yo en V1 lo único que veo es un tremor, algo muy fino, lo que los médicos en el año 60 llamaban delirium cordis, 2 puntos, fibrilación auricular. Este paciente, que debe tener ya un muy buen marcapaso puesto, tenía que haberse ido anticoagulada. Por eso ha hecho un evento cerebrovascular, no por el marcapaso, sino porque tenía fibrilación auricular y se fue sin tratamiento. Por eso los invoco a nunca dejar de ver V1 en sus pacientes. V1 es la derivada que marca el secreto de la identificación de la fibrilación auricular. Si yo no veo ondas ordenadas en esta derivada, todo lo demás puede tratarse de una fibrilación auricular. La fibrilación auricular se diagnostica con electrocardiograma. Yo puedo palpar el pulso, puedo auscultar, puedo mirarlo a los ojos, puedo hacer todo lo que en semiología me han enseñado. Pero si no le tomo un electrocardiograma, todavía no puedo hablar de fibrilación auricular. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes que están en sala de operaciones, si detectan esta arritmia, por favor, regístrenla. Es un documento demasiado valioso para nosotros después. Puede marcar la pauta de pensar en anticoagulación en ese paciente y ahorrarnos incapacidad, ahorrarnos muerte en el paciente. Mujer de 73 años, diagnóstica de hipertensión hace 10 años, en tratamiento regular, tiene palpitaciones muy frecuentes, ingresa a una cirugía neurológica, a una neurocirugía.
Todos analizamos ya bien este electrocardiograma. El doctor Salinas es tan pesado que me ha dicho V1, debe tener algo con V1. Sí, pues hay ahí V1, hay irregularidad, fibrilación auricular. Aproveché mi curso, ya hice un diagnóstico de fibrilación auricular. Ok, lo anticoagulan después que ingrese a sala el paciente. No es tan fácil, ¿eh? La paciente tiene 73 años y además es hipertensa. ¿Hay algo más en el electrocardiograma que me llame la atención? Sí, miren, por ejemplo, a mí me llamaría la atención la repolarización, ¿no? Las ondas T negativas, pero hay algo que no me cabe bien en la cabeza. El complejo QRS casi se quiere salir del papel. Si lo veo en amplificación, de hecho, se sale de mi trazado de Zoom que estamos realizando. Este paciente tiene fibrilación auricular, pero qué amplios son los complejos QRS. Este paciente tiene corazón grande, este paciente tiene hipertrofia severa del ventrículo izquierdo. Es importante saber eso. Es fundamental que no se les escape esos hallazgos. El diagnóstico de la hipertrofia ventricular primero se hizo con electrocardiograma. Se confirmó con el electrocardiograma y no dejará de hacerse con un electrocardiograma. Pues aquí están los criterios que establecen la normalidad para el hombre y la mujer para poder saber si hay o no hipertrofia ventricular asociada a la hipertensión arterial o incluso en forma patológica. Y eso es importante en un fibrilador, es fundamental, porque si ustedes tienen un fibrilador con hipertrofia, pónganse en alerta antes de hacer la cirugía. Ese paciente tiene probabilidades de tener muerte cardiovascular, de hacer eventos súbitos, de hacer eventos cerebrovasculares, de tener hospitalizaciones por falla cardíaca o de tener comorbilidad importante. No significa que vayan a detener el procedimiento, pero sí significa que el cardiólogo esté en la obligación de hacer una buena evaluación antes de entrar al procedimiento de cirugía. ¿Y un varón de 38 años puede tener fibrilación auricular? Sí, claro que sí. Está el Holiday Heart, ¿no? Los residentes, ustedes cuando han terminado la residencia, hacen su fiesta de promoción, whisky, ron, tequila, ya lo que aparezca por la mesa, igual adentro. Y el domingo están... Dicen, ¿qué tal resaca? Estas son de las buenas. No, están en fibrilación auricular. Tienen una fibrilación inflamatoria. Se llama Holiday Heart. ¿De acuerdo? Pero hay de ustedes que hayan ido a su fiesta de fin de residencia y no se hayan tomado antes un electrocardiograma. Porque si tenían una vía accesoria y hacen fibrilación auricular, no van a gozar de su especialidad. Miren, 38 años, futbolista profesional, historia de palpitaciones en reposo, durante la cirugía de rodilla presenta taquicardia. A ver, doctor, ¿es taquicardia? Sí. ¿QRS ancho o QRS estrecho? Chispas. No sea. Esto puede ser ancho y también estrecho. Aquí está medio irregular. Usted me ha dicho que era taquicardia ventricular, todo lo que sea de QRS ancho, pero si es irregular, no podría ser taquicardia ventricular. Entonces es fibrilación ventricular. Oye, pero te está mirando a los ojos el paciente, no tiene fibrilación ventricular. Pero es irregular. Entonces es una fibrilación auricular con algo más. Tiene algo más oculto este paciente. Pero si yo soy bien quisquilloso, comienzo a ver aquí una pancita, ¿no? Una cosita rara. Aquí hay otra pancita, otra pancita. Doctor, ¿será una preexcitación con fibrilación auricular? Sí es una preexcitación con fibrilación auricular. Y aquí tienen su electrocardiograma de base. Aquí están las ondas delta, aquí está la arritmia y aquí está nuestro catéter curando al paciente para toda la vida por la presencia de una vía accesoria. Si tenemos la preexcitación y hacemos fibrilación auricular, estamos a un peldaño de ingresar a fibrilación ventricular. Las primeras causas de muerte súbita en vías accesorias son esa asociación, fibrilación auricular y vía. ¿Cómo se diagnostica? Leyendo bien el electrocardiograma de base. Futbolista profesional,
38 años, probablemente ya estaba jugando ya en el Alianza o en la U a los 38 años, ¿no es cierto? Porque al Melgar no creo, ahí van solo los jóvenes. Pero 38 años y no había sido diagnosticado, es el mundo real, así nos manejamos todos nosotros. Se supone que debió haber tenido un electrocardiograma todos los años. Bueno, así entró a sala, se identificó ese QRS con la onda delta y el PR cortito, se le hizo la ablación y se le curó. Esto es importante porque el 2,2% de los pacientes pueden hacer muerte súbita en algún tipo de procedimiento quirúrgico. El electrocardiograma y las enfermedades de los canales, ¿es una realidad o es un invento de los electrofisiólogos? Ustedes saben hoy día que han aparecido nuevas enfermedades y están relacionadas con los canales de sodio, de potasio y de calcio. Y este es un resumen, muy resumen, de todos los tipos de enfermedades. Está el síndrome de Brugada, está el QT largo, la fibrilación auricular es una enfermedad de canales. Está el QT corto, está el síndrome de Timothy, las taquicardias polimórficas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay más de 15 formas de QT largo, ¿de acuerdo? Y todo es a nivel molecular. Sí, pero la medicina se basa en hechos reales. El electrocardiograma puede detectar esas enfermedades de los canales. Varón de 23 años con episodio de fibrilación auricular, primera vez en su vida. Tiene palpitaciones y disnea leve. Viene a emergencia, se solicita una evaluación anestésica porque estamos a puertas de hacerle una cardioversión eléctrica. Sin embargo, viene un cardiólogo iluminado y dice, un ratito. Las guías dicen que el paciente estable puede recibir cardioversión farmacológica. Como yo tengo evidencia clara de ritmos irregulares, lo que yo voy a hacer es darle medicamentos y le doy 4 comprimidos de propafenona para producir una cardioversión farmacológica. Está haciendo lo que las guías dicen, el pill in the pocket, cardioversión con medicamentos en dosis única. Muy bien. Sin embargo, alguien dijo, doctor, qué raros son estos complejos, ¿no? En V1 y V2, pero de nomás los medicamentos, pero son raros, ¿eh? Está bien, dale, vamos, apúrate más bien. Ok, este paciente tiene unos cambios inmediatamente después de haber vuelto a ritmo sinusal. En V1 y en V2 se ve algo que se conoce como el lomo de delfín. Este paciente tiene un diagnóstico de síndrome de Brugada, una de las causas más frecuentes de muerte súbita en todo el sudeste asiático, y que no estamos ajenos a ver varios pacientes nosotros, probablemente por nuestros orígenes. En este problema, la gente muere con estrés, ¿de acuerdo? Y este paciente se desenmascaró por darle el medicamento tratando de revertir una fibrilación auricular. Sucede que este fenómeno, así como se diagnostica con el electrocardiograma, se induce con medicamentos. Y para mala suerte del anestesiólogo, varios de los medicamentos que ustedes usan pueden inducir el diagnóstico e inducir arritmias. Si yo tengo la elevación en lomo de delfín, ya tengo el diagnóstico del síndrome de Brugada. Miren lo que les pasa, ¿eh? Un extrasístole, una arritmia polimórfica, en ese momento el paciente hace arresto cardíaco. Pero quien no diagnostica esto en el electrocardiograma, que vaya diciendo qué fruta le gusta porque va a llegar a algún lugar, ¿de acuerdo? Es una obligación de nosotros anticiparnos ya. Por lo tanto, ustedes deben conocer que este tipo de medicamentos deben ser manejados con bastante precaución. Miren, esto se usa mucho en varios sitios. Denlo para que vean lo que va a pasar. Como conversábamos con la doctora, sí pues, pero no tengo otras alternativas, hay que hacerlo. Ok, hay que darlo. Pero hay que darlo teniendo un cardiodesfibrilador al costado. Si hace una arritmia, ¿qué hago? Le doy una descarga y se resolvió el problema. Hay que darlo y tomarle el electrocardiograma después. Hay que observarlo en una sala que permita hacer una buena observación. Porque si sucede algo, estaré en capacidad de responderlo.
Todas las guías hablan de un concepto. No está prohibido darles los medicamentos, pero sí es nuestra obligación estar atentos a que súbitamente aparezca esto. ¿De acuerdo? Oigan, no le van a tener miedo al propofol a partir de ahora, ¿de acuerdo? Es la herramienta de todos los días. Ténganle miedo a no leer bien un electrocardiograma. Nadie hasta ahora puede establecer que los exámenes genéticos vayan a ser la rutina de todos los días. ¿Saben cuánto cuesta en el Perú? 18,000 soles un test genético para un determinado grupo de arritmias. Si yo pudiese tener el mapa genético, le hago ese prequirúrgico a mi paciente y hago que le hagan después la apendicectomía, ¿no es cierto? 18,000 soles. Entonces, no hay mucha relación, pero todo ello se diagnostica muy bien con genes ya identificados para las enfermedades de los canales. Varón de 18 años, campeón nacional de natación, historia de síncope en 3 oportunidades, solicita evaluación prequirúrgica por posibilidad de cirugía en mano. ¿Ustedes qué opinan? Su cardiólogo le ha dicho, hombre, entra sin problemas, es de mano, no va a pasar nada. ¿Le dan el visto bueno ustedes? Miren lo que deberíamos empezar a ver. Está lento, ¿no es cierto? Tiene bradicardia. Es sinusal, onda P, aquí no es positiva. D2, tampoco es positiva. AVR es positiva y no es negativa como debería ser. Entonces esta es una bradicardia no sinusal. Pero es el campeón nacional de natación, tiene que tener bradicardia. Se desmaya 3 veces, Poquito más de cuidados, alerta. Pero hay algo que me llama mucho la atención. En V2 y en V3 el QT mide 504 milisegundos y él no debería pasar de 460 como mucho. Este paciente tiene QT largo. Si yo le doy un medicamento, ¿va a prolongar más el QT y puede hacer muerte súbita? Recuerden que hay 3 formas frecuentes de QTs. El QT1 se muere justo haciendo el deporte. El QT2 se muere en el momento que suena el despertador. En el momento que llama a la novia insistentemente con el tono más alto por el celular. O en el momento que ustedes puedan despertarlo de la anestesia. Y el QT3 se muere durmiendo. O cuando ustedes profundizan la anestesia. Por lo tanto, es fundamental que midan el QT. Que se pregunten si es que eso es correcto, porque hay patrones muy claros que les permite el diagnóstico y que les permitiría ponerse en alerta antes de realizar un procedimiento. Doctor, nos está asustando, eso es mentira. Miren, publicación en la Revista Española de Cardiología. Un paciente de 77 años, diagnóstico de colangitis, tratado con ciprofloxacino 400 miligramos cada 12 horas, que está programado para un CEPRE, obviamente bajo anestesia, y que ingresando en la puerta de sala de operaciones le registran esta arritmia. Taquicardia irregular de QRS ancho. Esta es una taquicardia ventricular polimórfica. Obviamente el paciente pierde la conciencia. Y este fenómeno se repite 2, 3, 4 veces, lo llevan a la UCI, empiezan a rezar a todos los santitos, algo está pasando con el paciente. Sí, cuando recupera el ritmo sinusal después de una cardioversión, se ve este electrocardiograma con un QT que mide 596 milisegundos, casi 600 milisegundos. ¿Por qué se produjo este QT? Por una reacción paradójica explicada solo por las quinolonas. El ciprofloxacino es muy raro que lo produzca, pero lo puede hacer. El levofloxacino mucho más. Y una serie de fármacos antihistamínicos, gastrocinéticos, la domperidona y muchas cosas que usamos habitualmente pueden prolongar el QT en forma secundaria y exponernos a arritmias fatales. El riesgo de proarritmia está si yo uso fármacos antiarrítmicos, pero aquí están, mire la cantidad de medicamentos que me pueden llevar a eso. Las mujeres siguen teniendo más riesgo cardíaco y si tienen cardiopatía de fondo, podrían tener, en especial la hipocalemia, mayor prolongación del QT. Para terminar, estamos ya con los electrocardiogramas
a los que el anestesiólogo les debe tener miedo. La primera charla, la primera diapositiva fue este electrocardiograma, en el cual se puso que era un varón de 17 años, deportista de alta competencia, programado para cirugía de hombro, con un riesgo particular, un médico le hace su riesgo, de 1/4. Entonces estamos listos para entrar a sala, porque es un deportista, un chico muy sano, joven. ¿Cuál es su riesgo? Tiene 1/4. Para los americanos, bajo. ¿Les llamaría la atención algo? Yo creo que sí. ¿Es sinusal? Sí. P positiva, P negativa en AVR. Frecuencia, vamos, 50 latidos, 55 latidos en un deportista, no hay mucho que preocuparnos. Oiga, doctor, pero ¿es normal que la onda T sea así de negativa? ¿Y es normal que los complejos QRS se salgan del papel? Eso no es tan normal. Cuando este paciente va a una ecocardiografía, se le encuentra un septum de 32-33 milímetros y lo normal es 11. Tiene una cardiopatía hipertrófica en grado severo y esa cardiopatía pudo haber sido diagnosticada solo viendo la amplitud de los complejos y los cambios en la repolarización asociados. El riesgo quirúrgico de este paciente no es 1/4, es 3/4. Intermedio alto sobre una estratificación hasta alto como valor superior. Y es que la cardiopatía hipertrófica o la displasia ritmogénica de ventrículo derecho que se diagnostican en un electrocardiograma producen arritmias fatales, si es que encuentran las condiciones necesarias para hacerlo. Todo esto se puede predecir leyendo bien un electrocardiograma. Varón de 56 años, 3 hospitalizaciones por taquicardia ventricular con inestabilidad hemodinámica. En sala de operaciones hace una taquicardia de QRS ancho con hipotensión arterial. Enfermedad coronaria asociada. Varón de 64 años, paisano, múltiples ingresos por emergencia, cardioversión eléctrica, síncope a repetición, un buen arequipeño de corazón, de buen corazón. Claro, tiene un corazón que se le sale del tórax. En Arequipa, Moquegua y Tacna hay chagas. ¿Cuál es el mensaje de esta diapositiva? Que yo no debo esperar a hacer el diagnóstico en sala de operaciones viendo los electrocardiogramas de las arritmias. Yo tengo que haber preguntado quién era el dueño del papel. El dueño del papel era un coronario crónico no revascularizado. El dueño del papel era un cardiópata dilatado que no había sido bien diagnosticado. Ni qué decir en esos pacientes que tienen aneurismas ventriculares, como este paciente del INCOR, en el cual someterlo a un procedimiento quirúrgico ya per se era una alta probabilidad de hacer arritmias muy complejas. Paciente varón de 64 años, diagnóstico de enfermedad cardíaca crónica, así lo colocaron, medicado con carvedilol, furosemida, espironolactona y captopril. Solicita evaluación por anestesiología para una cirugía estética. Varón de 64 años, ¿qué estético quiere arreglarse? ¿No? Pero es así, pues, así llegó. Quería arreglarse algo. Entonces le dicen, doctor, ¿usted me podría dar la anestesia? Usted es mi médico de confianza. Yo creo en usted. Quiero que me dé la mejor anestesia posible. ¿Puedo? No puedo. Es ritmo sinusal, miren, P positiva, negativa en AVR, está en una frecuencia bastante normal. ¿Les llamaría la atención algo? A mí me llama la atención la duración del QRS. El QRS no debe ser mayor de 3 cuadraditos pequeños, 120 milisegundos. Aquí mide casi 180, 200 milisegundos. Este es un electrocardiograma de bloqueo de rama izquierda. Pero a mí me habían dicho que el electrocardiograma que le corresponde siempre a alguien. Toma carvedilol, furosemida, espironolactona y captopril. Ese no es el tratamiento para la insuficiencia cardíaca. Y si encima tienes bloqueo de rama izquierda, este paciente debe tener cardiopatía dilatada. ¿Cuánto tiene de fracción de eyección, doctor? Bueno,
28%, pero está compensado, ¿no es cierto? Entonces, entra cualquier tipo de anestesia, mucho cuidado, ¿no? Porque la incidencia de muerte súbita es muchísimo más alta a medida que la fracción de eyección se hace más baja. Es fundamental que si yo leía bien mi electrocardiograma, me comenzaba a poner un poquito más quisquilloso. ¿Por qué? Cualquier forma de enfermedad que altere la estructura del ventrículo, ya sea con grasa, con mucho músculo, con mucho estrés o haciéndola crecer, genera circuitos para que se pueda establecer un fenómeno de reentrada y se presenten las arritmias que nosotros conocemos como taquicardias ventriculares. ¿Y qué le pasó a Atalanta y a su novio? Leyeron bien sus electrocardiogramas, cogieron sus manzanas de oro, se casaron y vivieron felices. Sí, pero cometieron un error. Consumaron el matrimonio en el templo de las Cibeles. Las Cibeles se ofendió. ¿Cómo alguien podía tener sexo en mi templo? Eso no es posible. Tengo que castigarlos, así hayan leído muy bien su electrocardiograma. Y agarró a Atalanta y al novio y los convirtió en dos leones, que en esa época eran dos animales que se pensaban nunca se apareaban. Les quitó su condición de ser humano y los condenó a nunca tener descendencia. Quien conoce Madrid sabe que en la plaza de Cibeles está la diosa y tiene su carro con dos leones. Son Atalanta y su novio que leyeron mal un electrocardiograma. Muchas gracias por su atención.